Buenas tardes para todos ya me conocen. Porque yo soy lo que tengo el problema, ¿verdad? Y estoy aquí enfrente de usted tratando de solucionar, viendo una forma, no me estoy escondiendo como algunos dicen, que hago cañera, plata, o sea, J al punto. No, yo estoy aquí, yo soy también padre de familia. Me rebusco nomás también, gracias a ustedes estoy aquí presente, solamente que tuve varios problemas, muchos problemas, ¿verdad? Y estoy con este inconveniente de contenedores que tenemos en Paraguay. La idea es, como dice aquí Rubén, el presidente, ¿verdad? Tratemos de ver una solución, ¿verdad? Encaminando por intermedio de la asociación y con la aduana. En este momento, por ejemplo, tenemos 3 contenedores en Paraguay y tenemos un monto elevado, ¿verdad? de dinero, ¿verdad? Que tenemos que pagar. Ustedes dirán, ¿eres de Apopán, de la de plata y la eres de pagar y Estamos realizando, sucediendo todo esto. La idea es esto, retirar el contenedor, ponernos de acuerdo, ya sea, ya nos pide un dinero muy grande. En este caso, por ejemplo, el señor Luis Fernando Alegre, que es el encargado en este momento de mediar para sacar los contenedores. Ahora mismo, hace más o menos, esta mañana estuve hablando yo con él y nos pide una suma, ¿verdad? De 3,5 millones más o menos para poder atajar todos los inconvenientes que haya ahí en cuanto a la subasta y todo eso. Cosa que ahora en este momento los 3 contenedores no están todavía para ese efecto. Bueno, esa suma es más o menos lo que nos pide, ¿verdad? Para poder atajar y mediar con la presidencia, vamos a decir, de los contenedores que está ya metido, ¿verdad? Que son 3 contenedores. Bueno, esos 3,5 millones más o menos es lo que necesitamos para poder atajar y hacer nuestro plan para poder retirar esos contenedores. Hay una buena... 3,5 millones, sí, de guaraníes. Hay una buena predisposición del señor Luis Fernando Alegre, que es un señor conocido mío, y aquí presente está su hermana. Y yo he trabajado, o sea, ellos conmigo, ¿verdad? Más o menos 6 años. Y ahora recién estoy otra vez comenzando con él, como tengo estos problemas, ¿verdad? Porque es una persona que está dentro de esa empresa por el cual nosotros tenemos el contenedor. Entonces nos va a brindar una atención muy especial si es que nosotros también damos un apoyo en cuanto a eso, ¿verdad? Y reunamos esa cantidad. Algunos dirán, ¿qué es lo que usted en este caso ha hecho del dinero? Yo lo que he hecho del dinero, voy meando para quitar esos 3 contenedores que cuesta, de repente me pide 5 millones, 3 millones, 8 millones, 4 millones y los gastos que tengo acá, la logística, el teléfono y todas las cosas, me fui a la quiebra. Nunca tuve, llevé socorro mía, llevé préstamo, hasta llevé préstamos por día. Anda, permiso. No, eso no puede ser. ¿Y cómo te va a faltar dinero, hermano? Si nadie no te debe aquí, estoy contando la historia de verdad, no vayan a inventar historia. nadie es tonto, ni Nadie es tonto. tonto, Domingo. ¿Quién no te ve acá un guaraní? Yo me he ido diciendo que me debe un guaraní. No, pero